Les doy la bienvenida a una edición más de su programa, Foro Agropecuario, un espacio informativo dedicado a tratar temas y a dar soluciones a las fallas y carencias de nuestro agroecuatoriano. Hoy nos acompaña el economista Alberto Dají Garzosi, ex vicepresidente constitucional del Ecuador durante el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, desde el año 1992 hasta el año 1995. Con el economista Alberto Dají analizaremos la situación actual del país, los candidatos para la presidencia y cuán importante puede ser el agro en esta contienda electoral, cuando justamente volver la mirada al campo es dar de alimentar a 17 millones de ecuatorianos. Volver la mirada al campo es fomentar la exportación. Volver la mirada al campo, apreciado Alberto, comprende de producir 20.000 millones en alimentos solamente para la soberanía alimentaria. 13.500 millones de exportación, 1.500 millones antes del COVID, que era el agroturismo, 35.000 millones. El presupuesto general del Estado, el 35% del PIB. Tú, experto en economía, situación de una crisis mundial del COVID, tanto tú como yo, como los ecuatorianos que nos ven, optimista. ¿Qué nos dice Alberto Dají, catedrático, experimentado, hombre que incursionó en la política, que sabe con experiencia qué es lo que necesita el Ecuador para levantar esta economía? Bueno, Leonardo, muchas gracias, dilecto amigo, por este diálogo que tiene un tema fundamental, el análisis de la situación del país. El Ecuador está en una situación en la cual no se puede hablar de una medida, de una acción, de una ley, no. El Ecuador requiere una reconversión, requiere un conjunto de cosas que además se sustenten en una unidad nacional, Leonardo. Bueno, y tú debes recordar, y voy a dar un ejemplo porque fuiste un brillante legislador y baluarte del proceso de transformación que iniciamos, baluarte en el Congreso Nacional de ese proceso. En el año 1994 habíamos eliminado el subsidio a los combustibles. Se había decretado ya la libre importación de combustibles. ¿Qué sucedió? Que la politiquería hizo que los políticos fueran a la Corte Constitucional de aquel entonces, que era una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y viraron esa medida para volver al subsidio. Y se volvió al monopolio de importación de hidrocarburos por parte del Estado. Y hoy vemos que Vitol, empresa que ha hecho negocios petroleros en el Ecuador, está pagando multas en Estados Unidos por corrupción en el Brasil y el Ecuador. ¿Por qué cito esto? Porque a menos que el Ecuador en su conjunto como sociedad entienda que hay que flexibilizar condiciones laborales para generar más empleo, que hay que eliminar subsidios, que hay que producir la gran reforma a una seguridad social quebrada, a una seguridad social que hace agua por los 7 costados, que a menos que entienda que hay que apoyar la gran minería, que hay que transformar la productividad agropecuaria y transformarla y volverla una meta para lograr el desarrollo, a menos que entienda que se tiene que hacer una reforma educativa hacia el siglo XXI, no con la mentalidad de comienzos del siglo XX, a menos que entienda esta sociedad que hay que hacer una profunda reforma de estructura, de tasas de interés, de libertad financiera, y todas estas cosas se entiendan, reducir esa burocracia gigantesca, quitar las asfixias
que esa burocracia y este Estado opresivo ha impuesto sobre los ciudadanos. Si no entendemos todas estas cosas y no las adoptamos todos como un programa, no vamos a salir, Leonardo, porque el más grave error hoy puede ser creer que si gana tal candidato esto se resuelve. No. Un buen gobierno puede iniciar un proceso. Un mal gobierno como el que tuvimos en la época de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, puede desbaratar a un país y lo desbarató. Pero un buen gobierno no puede sacar a un país de la pobreza. Eso es un proceso que demora décadas de sostener las políticas, de sostener las cosas correctas, como lo ha hecho la China, cuyo sistema político repudiamos, cuyo sistema de falta de libertades no podemos aceptar, pero que en lo económico han hecho su tarea. Y la pregunta es, ¿han ido variando? En 1970, que iniciaron, en los 60, 70, que iniciaron este proceso, en los 80 cambiaron, en los 90 fueron otras las políticas, no, ellos han mantenido una línea y el resultado está ahí. Han sacado a 600 millones de personas de la pobreza y tienen en estos momentos la economía con la mayor cantidad de ahorro en el mundo y están comprando el planeta Tierra como lo estamos viendo. ¿Y eso producto de qué? De una constante aplicación de un modelo de producción, ahorro, inversión. Más producción, más ahorro, más inversión. Y esto es lo que el Ecuador tiene que entender, que es un proceso de años y que la mentalidad del país debe cambiar radicalmente. Alberto, ¿qué hacemos? Eso que tú nos expones, que es tan real, vemos cómo China ha dado el salto al mundo, alrededor del mundo, comprando acciones, comprando propiedades, invirtiendo incluso en sectores agropecuarios. Yo paso la mayor parte del tiempo en Balsara, tenemos inversiones chinas alrededor del campo, y está bien, pero ¿qué hacemos Ecuador? Un país 5 veces más grande que Holanda, produce Holanda 100.000 millones de euros en materias primas sacadas del sector agropecuario. Ecuador, tan rico, ¿qué podemos hacer? Y como dices tú, no se trata que gane el candidato de la o del 1 hasta las 17 que hay, 17 candidatos. Se trata que nos entendamos. ¿Cómo podemos conseguir que nos entendamos? Ahí es la parte fundamental, con la experiencia que tú tienes, de haber sido parte del gobierno, de haber luchado junto contigo, es la parte que yo veo difícil. ¿Por qué será que en Ecuador jugamos al palo encebado? No buscamos una unión, una unidad, como catedrático, como maestro, como experimentado en política. ¿Qué nos sugieres a los jóvenes especialmente? Yo he venido insistiendo, Leonardo, en el tema de la unidad. ¿Por qué? Porque si no se logra que todos los sectores de la sociedad apoyen estas grandes transformaciones, la politiquería se las va a comer. Y por eso di el ejemplo de cuando se tomó una medida tan correcta como eliminar los subsidios de los combustibles. Y ya eliminados, la política le da marcha atrás. La politiquería le da marcha atrás. Porque no había una claridad en el gobierno de qué es lo que se debía hacer. Pero el resto de la sociedad no lo tomó. Entonces, este esfuerzo debe ser promovido por la academia, por los medios de comunicación, los jóvenes, exigir la unidad de criterios respecto a los grandes temas. Y si esa unidad de criterios no se da, si ese esfuerzo conjunto de la sociedad no se da, porque la transformación que el Ecuador necesita no es la transformación de un gobierno, es una sociedad entera. Recordemos la guerra, Leonardo. En la guerra, ¿cuál fue el éxito? Sí, brillante actuación de las Fuerzas Armadas, pero un pueblo que lo respaldaba, un gobierno que unificó a todo el país diciendo ni un paso atrás, vamos adelante, unos medios de comunicación que se centraron
en informar y apoyar al país objetivamente. Sí, toda una sociedad que estuvo unida en torno a esto, y el resultado estuvo ahí. El Perú tenía grandes divisiones, la moral de sus Fuerzas Armadas baja, y ahí estuvo el resultado. Entonces, la guerra contra la pobreza no es una guerra de un gobierno, es una guerra de todo un país que adopte, entienda ese proceso de acumulación, de capitalización, como cualquier familia. Una familia, para avanzar, tiene que ahorrar, invertir, producir más. Un agricultor igual, comprar un tractor, luego más maquinaria, luego poner un sistema de riego, porque si no es así, su productividad es baja. La sociedad en su conjunto es igual. La sociedad tiene que invertir, y para invertir tiene que ahorrar, y para ahorrar e invertir tiene que haber producción y estímulos a la producción. Y esos estímulos no se dan cuando hay 1000 trámites en el sector público para sacar un permiso, cuando le cobran a alguien una fortuna para sacar tal o cual requisito. Entonces, el proceso de unificar criterios para mí se vuelve hoy fundamental, y es lamentable. Veamos la campaña, Leonardo. En la campaña es un baratillo de ofertas. Alguien dice, por ejemplo, yo voy a dar 500,000, voy a hacer 500,000 unidades productivas, $10,000 a cada una. Bueno, yo digo, ¿por qué no 1,000,000 con 20,000? ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata? Nadie está diciendo, por ejemplo, hay que hacer la gran reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque eso no es popular, Leonardo. La seguridad social tiene, por ejemplo, el fondo de pensiones tiene muchos problemas. Uno, el Estado no puede seguir aportando ese 40%. Dos, los ecuatorianos aportan 12 sueldos, 12, y reciben una jubilación sobre 14. ¿Quién paga la diferencia? Eso es un hueco. Se permite jubilar, o se permitía, con los 5 mejores años, y la gente que hacía los 5 últimos años elevaba su aportación para sacar mucho más del promedio que había aportado, causándole a los demás un perjuicio. Bueno, todas estas cosas, sumadas a la inversión de la pirámide poblacional, hacen que la situación de la seguridad social sea terrible en el Ecuador. Y eso impondrá sacrificios. Bueno, ¿por qué de eso no se habla en la campaña? Porque eso no es popular. Entonces, ¿cómo se puede gobernar si no se han tratado los grandes temas? Entre los grandes temas, Alberto, está el sector agropecuario. Conversaba con el colega tuyo, distinguido amigo, el economista Francisco Suez, y hablábamos que las joyas de la corona de la economía ecuatoriana son la tierra, el agua, los ríos, el mar, las manos campesinas. Si nosotros producimos tanto, si para desayunar $1, para almorzar $1 y para cenar $1, son $3 al día, por 17 millones de ecuatorianos, 51 millones de dólares al día, líquido que se va todos los días. No creo que haya comercio alguno que produzca y necesite eso. Por 30 días, 1.530 millones de dólares. Por 12 meses, cerca de los 18.000, 20.000 millones de dólares solo en circulante para más o menos alimentarse. ¿Por qué razón? Y siempre peleé en el Congreso desde el año 84, incluso fuiste ministro, fuimos comprendidos para luchar el presupuesto para el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque el PIB no se lo considera de la agricultura como debe ser en todas sus ramas. Entonces, ¿qué resulta? Que necesitamos tanto dinero y no hay en el presupuesto marcado una fijación considerable para lo que produce el sector agropecuario. Eso tiene abandonado el campo. Ahí tienes que Durán tiene 600.000 habitantes, un dormitorio viviente. Tú y yo vimos el basquetbol de Ferroviario, cuando Durán era una parroquia, hace 40 años tenía 5.000, 10.000 habitantes. Entonces, esa problemática
¿Qué nos dice Alberto Dají para solucionar? Lo primero es un tema conceptual, es un tema cultural, es un tema de entendimiento. ¿Qué se dijo? Cambio de la matriz productiva. Y en el cambio de la matriz productiva se condenaba el modelo agroexportador como un modelo perverso. Se condena una economía extractivista. Se condena la exportación de materias primas y de productos agrícolas porque se dice que no tienen valor agregado y porque se dice que eso no puede generar riqueza. Bueno, y a cambio de eso se ha promovido y se ha apoyado en el país una falsa industrialización que genera un valor agregado negativo. Tan terrible es para el ecuatoriano que el Estado despilfarre en burocracia como tener que pagar por un automóvil 60% o 70% más de lo que vale en el mundo porque hay una industria protegida que es ineficiente. Las dos cosas son terribles. ¿Cuáles son los países, Leonardo, con el desarrollo humano más alto del mundo? El índice de desarrollo humano es la manera en la cual hoy se mide el nivel de bienestar de un país. Hace 40 años decía cuál era el PIB per cápita. Bueno, el PIB per cápita era tanto, este país es el número 1, el número 2. No. Hoy se utiliza este índice de desarrollo humano y otros índices similares. El de desarrollo humano lo promovió las Naciones Unidas. En ese índice se toma en cuenta, por supuesto, el PIB per cápita, que es una variable importante, el nivel de escolaridad, a qué nivel llegan y qué porcentaje de la población llega a tal o cual nivel de escolaridad, la distribución del ingreso, la esperanza de vida, es decir, para ver la salud, la educación. ¿Cuáles son los países del mundo con más alto índice? Bueno, Noruega es el primero. Y pregúntate qué exporta Noruega. Noruega exporta petróleo, materia prima. Aluminio, materia prima. Pescado, materia prima. Hierro, materia prima. Madera, materia prima. Y sí, también exporta productos industriales, pero la gran mayoría materias primas. El segundo país es Australia. Índice de desarrollo humano. ¿Y qué exporta Australia? Australia exporta petróleo y derivados del petróleo, piedras preciosas, trigo, carne, tierra mineral. Es decir, mire, aquí está la tierra, ni siquiera le sacan el mineral, llévesela. Contra estos que dicen, uy, pero el valor agregado. ¿Y qué ha logrado? Igual, estar al tope del índice de desarrollo humano. Y un país que yo lo uso mucho porque es pequeño, relativamente pequeño, pero que es un modelo de igualdad social, de calidad de vida, de seguridad, casi un paraíso terrenal en la tierra. Nueva Zelanda. ¿Qué exporta Nueva Zelanda? Leche, huevos, miel, productos lácteos, quesos, mantequilla. Tú vuelas en un avión de Nueva York a Beijing y la mantequilla viene de Nueva Zelanda. Qué eficientes tienen que ser para que aguante el transporte. ¿Qué más exportan? Frutos y frutos secos, semillas, almidones,
No sé, pues el kiwi tú lo has visto. Claro. El kiwi es una fruta que salió al mundo desde Nueva Zelanda. Carne. ¿Qué carne exporta Nueva Zelanda? Carne de borrego. Si tú vas en los Estados Unidos a un lugar como Costco, ahí están las piernas de borrego, las costillas de cordero de Nueva Zelanda y de Australia. ¿Por qué? Porque esos países han usado la cabeza. ¿Y qué país en Latinoamérica logró la mayor transformación económica? Digan lo que digan. Chile, que es el país de Latinoamérica que está más alto en el índice de desarrollo humano, más alto que cualquier otro. ¿Y con qué productos hizo la gran transformación Chile? Salmón, cobre, madera, productos de madera, vino, frutas. ¿Y qué es lo que Chile, Nueva Zelanda y Australia hicieron con mucha inteligencia? Bueno, si tú miras el planeta Tierra, la Tierra y el agua, la Tierra está en el hemisferio norte, el agua mayoritariamente está en el hemisferio sur. Australia, Nueva Zelanda, Chile producen uvas cuando no hay uvas en el hemisferio norte, donde está la gran cantidad de población. Producen trigo cuando no hay trigo en el hemisferio norte, que está en invierno. Y han aprovechado muy bien esos nichos. Sin esta estupidez, Australia es exportador de automóviles, de televisores, no. Chile tiene plantas de ensamblaje de automóviles, no, habían muchas antes de la transformación. Y se dedicaron a aquello que menosprecian un montón de teóricos que basurean al sector agrícola, que lo creen que es indigno. Eso de exportar postres, dicen. Exportar productos agrícolas es casi una vergüenza. Hay que hacer yachay, hay que lanzar satélites. No, de lo que se trata es entender que la clave está en hacer más productivo nuestro sector agropecuario. Tú eres un experto. ¿Cuántas cajas de banano se producen en promedio en el Ecuador? No creo que lleguemos a 2.000. Mínimo nosotros 1.800, 1.500 nos quedamos contentos ya, por año. 1.800. 2.200 en aquellos que tienen más de 100 hectáreas. Ok. ¿Cuánto está produciendo Costa Rica? Alrededor de 3.000, 3.200. Y las mejores plantaciones costarricenses y guatemaltecas están en 4.000. Sí. Y aquí hay agricultores en 4.000. Y de 4.500 aquí en Ecuador. ¿Qué pasaría, Leonardo, si entendemos que hay que agrupar al pequeño, hacer una inversión en el país, de agrupar a los pequeños agricultores, transformarlos en cooperativas y lograr una productividad alta? Alberto, con esa parte que es tan importante, regresamos en unos minutos para profundizar en volver la mirada al campo. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Sin salud no hay ingresos y no hay negocio. Ideal para encontrar Aprende todos a los cuidar materiales del bien más preciado de tu negocio, tú mismo. Aquí, en Vive al Máximo, te enseñaremos cómo es posible hacerlo. Seguramente te has lanzado a la aventura de emprender. ¿Qué te parece conocer el sector de la salud en el campo de los negocios? Porque la salud es uno de los negocios más rentables. Olvídate de la crisis y aprende cuáles son los hábitos saludables que necesitas para emprender tu negocio con buena salud en cuerpo y mente. Tú
Todo eso y más te enseñaremos aquí en Vive al Máximo con invitados y testimonios que sumarán para que puedas emprender sanamente. Sintonízanos por el canal TV Digital todos los jueves a las 11 de la mañana y ¡Vive al Máximo! El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Con el economista Alberto Dají. Para mí es una alegría, una satisfacción encontrarme con un amigo, más allá del vicepresidente de la República, más allá del legislador, ministro de Finanzas, catedrático, director de cursos de maestrías y superiores en la UES, de las mejores universidades, respetando todas las universidades del Ecuador. Pero qué tan importante es lo que nos acaba de explicar Alberto sobre las materias primas, sobre la agricultura. Todo esto que tú nos dices, y termina en una palabra: productividad. Y altos costos. Si no bajamos los costos y no subimos la productividad, como dices tú, Ecuador, diario, son más de 1 millón de cajas diaria de banano que exportamos. Pasamos las 370 millones al año. Eso significa 1.000 mulas recorriendo el país diariamente. En cada mula entran 1.040 cajas de promedio. O sea que imagínate todo lo que hablamos, y ojalá los candidatos potenciales a la presidencia recojan más un programa. En Manabí, el presidente de la Cámara de la Quinta Zona, el ingeniero Fausto Álvarez, junto con todo un gremio de empresarios privados, no solamente en Manta, en Manabí en general, más el ingeniero Mauro Erazo, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, el ingeniero Ángel Fienco, vicepresidente a nivel de América de Ingenieros Agrónomos, y lo nombro con esos cargos porque yo me siento orgulloso cuando un ecuatoriano triunfa, y son gente joven de 40 y pico, 50 años no más. Se trata de formar el Código Orgánico Integral Agropecuario. Este código trata de reunir más de 18 leyes que impiden y frenan la inversión nacional y con mayor razón extranjera. Ley de agua, ley de la superintendencia de bancos, porque para poder bajar la tasa de interés tú mejor que nadie conoces que hay que reformar ciertas leyes de la superintendencia de bancos para poder tener banca extranjera, etc. Deseamos y estamos haciendo gestiones con el economista Francisco Suez, te lo planteamos a ti también, ¿cómo ves esta ley orgánica, este código orgánico para fomentar lo que tú bien dices, desarrollos como en Australia, desarrollos como en Noruega, desarrollos como en la isla de Nueva Zelanda? ¿Qué opinas? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos orientas como maestro, como instructor de jóvenes? Ciertamente que el buscar desbrozar todo ese follaje, esa gran cantidad de mala hierba que tiene las leyes, sería un paso sumamente positivo. Ojalá podamos promover pues foros de discusión sobre esto, analizarlos, estudiarlos, para que en la opinión pública exista claridad sobre estos temas. Pero la ley tiene que estar acompañada de un cambio de mentalidad. Y lo fundamental es ver que la actividad agrícola sea empresarial, fortalecer todo aquello que vuelva empresarial, darle una mentalidad empresarial al campo. No es una actividad de subsistencia, debe ser una actividad empresarial. Y comparemos, por ejemplo, el camarón con otras actividades. ¿Cómo comenzó el camarón? En unas pozas naturales se dio cuenta la gente en el Oro
de que en los aguajes había camarón. Si entraba el agua, el camarón no salía, crecía y se lo podía recoger. Y dijeron, bueno, hagamos unos muros. Entonces hubo más. Después, digamos, bombiemos agua. Después dijeron, pues echemos semillas. Y después dijeron, no, hagamos precriaderos para que después. Y después de eso dijeron, no, pues ya no recojamos larvas salvajes. Vamos a tomar camarón hembra, la desobamos en un laboratorio. Y después dijeron, no, fertilicemos. Y después pongamos aire. Y después alimentemos con unos sensores que hacen que se sepa en qué momento el camarón está con hambre y ahí se le eche el alimento balanceado. Bueno, miremos esta evolución. El Ecuador fue pionero en el mundo, Leonardo. Pionero en el mundo de la cría de camarón en piscinas. Porque nunca hubo un Instituto Nacional del Camarón que se meta a fregar y a poner obstáculos. Y tratemos de recordar la historia del Ecuador para que nos tengamos fe. El Ecuador se transformó en el primer exportador mundial de tagua en el siglo XIX. ¿Cómo surgió la exportación de tagua, Leonardo? Un empresario guayaquileño tenía la tagua esperando un cupo y hubo un barco alemán que tenía un pequeño espacio, mandó la tagua a Europa y descubren esto que era el mármol vegetal para hacer botones, peinillas y un montón de cosas que se hacían con tagua. Y había tagua en Panamá, que era mucho más fácil llegar a Europa antes del canal, y había tagua en Colombia. Y el Ecuador se convierte en el primer exportador del mundo de tagua. Luego se convierte en el primer exportador del mundo de cacao, teniendo la competencia de países africanos y del Brasil, gigante, y sin tener canal de Panamá. Muy bien. El Ecuador se convierte en el primer exportador del mundo de palo de balsa. Palo de balsa que se usaba, uno cree que para efectos decorativos, no, las vigas de los aviones, Leonardo. Y en la guerra, el palo de balsa era fundamental por su resistencia y poco peso para las estructuras de aviones. Y luego el Ecuador se transforma en el primer exportador del mundo de banano. Y luego de camarón criado en piscina. ¿Cómo que no tenemos capacidad? ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo aplicamos toda esa experiencia? Tú dices que hay que conocer la historia. ¿Cómo aplicamos para que los gobernantes, los que están por terminar, porque incluso tienen obligación hasta el último día, y los que están por entrar, y más que eso, los electores, yo creo, los electores, para escoger, para buscar y dar soluciones y que nos den propuestas de campaña que nos llamen la atención, de que el agro, de que volver la mirada al campo es la matriz productiva real del Ecuador. La natural, Leonardo. Es que cuando ese cambio de matriz productiva en que condenaban la agroexportación, cuando yo vi eso, esta gente no entiende nada. Claro que es posible tener un gran nivel de vida exportando productos primarios. ¿Cómo lo hacemos, Alberto? La clave es enfocar toda la sociedad hacia la productividad. Por ejemplo, en el banano, la inversión, tú lo sabes más que nadie porque tú eres un experto. ¿Cuánto mejora la productividad bananera cuando tengo facilidades de riego, cuando tengo infraestructura para las inundaciones, infraestructura para la lluvia? ¿Cuánto mejora? Hemos hablado de 1.500 cajas, pasamos a 4.000 cajas por año. Vamos a suponer, Leonardo, y no vamos a 4.000, vamos de 1.500 a 3.000. Para producir lo mismo que estamos produciendo hoy, en la misma tierra, en la misma hectárea, en el mismo necesitaríamos sitio. La mitad de las hectáreas. Sí. Porque también si el Ecuador, con el monstruo que es en banano, duplicara su producción, el precio se cae. Entonces,
liberaríamos 100.000 hectáreas. En banano tenemos ¿cuántas? Oficiales 180.000, reales 210.000, 230.000 que son reales. Ok, liberaríamos 100.000 hectáreas para producir otras cosas y exportar. O sea, entendamos, Leonardo, lo que es productividad. En esa parte, Alberto, en esa parte, la agricultura exportable, que es tan importante, y verdaderamente hay que sacarse el sombrero, porque incluso cuando hablábamos del camarón, contra la mancha blanca el Estado no ayudó, fueron los propios sacrificados. Diferente en el banano, que la cigatoca sí se ayudó. Sí, se ayudó. Como el último episodio también, que hubo un problema con las larvas, ¿te acuerdas? También, lógico, sí. Que la mancha blanca era un problema en las piscinas, pero hace un par de años hubo un problema de larvas, que se morían las larvas. Y lo resolvieron. Pero, ¿qué podemos hacer con la agricultura menor? Los 5 productos más consumidos por los ecuatorianos son, primero, el pan, que no tenemos nosotros trigo. Segundo, el arroz, 33% de la dieta de los ecuatorianos. Tercer producto, las gaseosas. Cuarto producto, la leche cruda. Quinto producto, la carne de pollo. Por eso el UNICEF, en su informe del 21 de octubre de 1920, de este año, el 21, declara de que tenemos el 23% de desnutridos en el Ecuador. 23%. Ustedes manejan, los economistas, la estadística. Como ingeniero agropecuario, no debo negarlo, debo confesarlo con orgullo. De tantos simposios y diálogos contigo, con el doctor Carlos Julio Manuel, con el economista Francisco Suez, he tratado de manejar la agricultura con economías, con cifras, porque antes solo se hablaba nada más que de agricultura y nada más. Hay que hablar con cifras. Con esas cifras, vemos un país desnutrido, indudablemente un país casi sin futuro en salud de las próximas generaciones. ¿Cómo insistimos ante los asambleístas, ante el candidato a presidente electo? ¿Qué plan podemos llevar para hacerles enseñar y hacerles decir? Por eso la insistencia de este programa, volver la mirada al campo. Bueno, la inversión en infraestructura, en riego, en caminos, en electrificación rural es fundamental. Y esa, lamentablemente, mi querido Leonardo, cuando los políticos miran el número de votos que me da un camino vecinal, no. ¿Verdad? Y ahí está la clave. Lograr a través de la inversión pública, lograr a través de la educación de los agricultores, de la formación. La agricultura italiana es de mucha cooperativa, la agricultura española es de mucha cooperativa. El cooperativismo, si yo tengo una pequeña parcela, no puedo tener un tractor, si me asocio el tractor, o sea, todos mancomunados. Programas de asistencia europea, el modelo de agricultura estadounidense no es viable para nosotros. El modelo de agricultura europea es el viable. ¿Por qué? Porque el modelo americano es el más productivo por hombre en el mundo. El modelo europeo es el más productivo por hectárea. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, donde hay una gran extensión de tierra, una persona sola te maneja 1.000 hectáreas. Facilito, sí. ¿Por qué? Porque tiene un tractor de 500 caballos con una rastra de 100 metros, entonces en 5 vueltas hace una enorme superficie. Tiene una avioneta, se eleva y él mismo fumiga. Tiene una cosechadora gigante. Entonces 3 personas manejan 1.000 hectáreas. En Europa no es así la situación. Entonces la agricultura australiana o argentina no son el modelo, la europea sí. Ahí es donde debemos nosotros buscar la asistencia para la agrupación de los agricultores, especialmente la agricultura serrana de montaña, que no puede tener
la gran inversión en equipos, sino en grandes equipos, sino en pequeños equipos. Entonces, ahí está un punto, ¿verdad? Inversión y más inversión en el sector agrícola, y un proceso de asistencia técnica que se puede conseguir con Naciones Unidas, con gobiernos amigos, para que esa agricultura de unificar a los pequeños productores y volverlos mucho más productivos pueda aplicarse en el Ecuador, con una obsesión: productividad. ¿Cuál es, Leonardo, el país del mundo donde se inició la revolución industrial? Inglaterra. ¿Y por qué lo hizo? No porque inventaron máquinas, sí, inventaron máquinas, pero era el país con la más alta productividad agrícola de Europa, y por eso lo pudo hacer, porque si el 80% de la población estaba en el campo y no tenía una buena productividad, no podían comprar productos industriales. Alberto, vamos a hacer un corte y regresamos con esa frase: cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. Cuando los agricultores estamos mal, el país está mal. En unos minutos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Bioeterna, un camino saludable, el programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga terapia, consejos saludables y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Bioeterna, un camino saludable para todos. Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Un diálogo fresco, como es el amanecer en el campo. Unas explicaciones de Alberto Dají, no como ex vicepresidente, más bien como amigo de los campesinos, amigo de los empresarios. Se sigue notando que hay dos agriculturas: la de los empresarios privados, que bajo su sacrificio logran tener un colchón para los malos momentos económicos que tiene la vida. Pero existe una agricultura de la seguridad y soberanía alimentaria, del maíz, del arroz, de la soya, de la hortaliza, de la papa, del poco trigo, de la poca cebada, y esa solo se puede hacer con cooperativismo. Nos lo explica claramente Alberto Dají. Alberto, seguiremos insistiendo en volver la mirada al campo, porque creo que es la parte fundamental de la economía del Ecuador, por más índices que se hablen de que el Ecuador petrolero, que el Ecuador minero, al fin y al cabo, son productos de nuestra tierra. En este último segmento, ¿qué le dirías tú, en especial al pequeño agricultor? El empresario, el que tiene arriba las 20, 30, 40 hectáreas, sabe cómo luchar, tuvo una educación, una formación. ¿Qué le dirías tú a aquel que viene de herencia tras herencia, dividiéndose a poco, y las UPAs, las unidades productivas agropecuarias, están en 850.000, y se las considera los que tienen 5.000 metros cuadrados hacia arriba? Imposible que puedan ser productivos. Entonces, ¿qué nos dirías para ellos y para el Estado también y sus autoridades? Hay que insistir en el tema de la asociación, del cooperativismo, de unir esfuerzos. Todo negocio
Leonardo, tiene una masa crítica. Yo no puedo abrir una embotelladora de gaseosas para hacer 1000 gaseosas al día. No me da la escala de producción, no me dan los costos. Si yo quiero producir solo con una pala, un asadón de madera, no voy a ser productivo. Entonces, es mi insistencia en que esa agricultura pequeña, que no se la puede desechar, que produce hortalizas, que produce los productos de primera necesidad, especialmente en la sierra y también en la costa, maíz, etcétera, tiene que ser una política de Estado de largo plazo el unificar a los productores, el hacer un censo, el obligarlos a tener un paraguas común para que su productividad aumente. La clave, Leonardo, es productividad, no es producción. La clave, hay que entender, es productividad. Y eso ha sido el éxito del camarón, la productividad, cómo ha ido aumentando a través del tiempo en toda esta evolución tecnológica que ha llevado a que ya los ecuatorianos inclusive tengan a nivel internacional ciertas empresas plantas de formulación de balanceado óptimas, o sea, con científicos internacionales, o sea, a ese nivel. Yo sé que en el Ecuador hay gente experimentando nuevas técnicas de aireación de las piscinas, porque están enfocados en productividad. ¿Cómo le puedes pedir a alguien con 5.000 metros que esté enfocado en eso? Pero cuando se agrupen en cooperativas, en asociaciones, que puedan recibir asesoría internacional, recursos internacionales, vamos a lograr que esa agricultura aumente su productividad. Y la clave está ahí, porque una agricultura ineficiente también es un costo para la gente, porque tengo que pagar un alimento más caro que el que existe en el mercado internacional. Producto de eso, el contrabando de la frontera sur. Así es. ¿Por qué? Porque la productividad es baja. Pero además, el gran daño ocurrido en la época de lo que yo llamo la FARC, Familia Revolución Ciudadana, donde la política económica llevó a que la inflación en el Ecuador sea mucho más alta que en los países vecinos, y los países vecinos tienen cómo depreciar su moneda y ajustarse a la inflación. Nosotros no. Entonces, políticas de Estado equivocadas le quitaron también competitividad a ese sector agrícola. Vamos a tocar un tema que es fundamental. Un tema fundamental por honor a nuestras madres, a nuestra esposa. Yo no tengo hijas, pero los que tienen hijas, nietos. En el campo viven 3 millones de mujeres en el sector rural. Según datos del INEC, el censo agropecuario es del año 2000, lo hizo un gran ministro, el ingeniero Emilio Gallardo, catedrático justamente de la UES. No tenemos datos oficiales. Lo último que se nos habla actualizado, 3 millones de mujeres, que se levantan a las 4:30 de la mañana. Tú has estado en el campo, tú has recorrido, lo hemos recorrido. 4:30 de la mañana para preparar la tonga, lo que hoy pues se llama la lonchera, para dar de desayunar y de comer. ¿Qué le dirías tú a esa mujer ecuatoriana que también espera que sus mandatarios, sus próximos mandatarios, se preocupen por ella? ¿Qué mensaje le darías en estos últimos minutos que nos queda? ¿Qué le dirías a la parte más fundamental? La mujer es el núcleo de un hogar. Por más que el hombre sea el trabajador, el pensador, es el núcleo. ¿Qué le dirías tú a esa mujer que espera, al menos de hombres capaces como tú, con experiencia, luchador, insistir, persistir y jamás desistir de volver la mirada al campo del Ecuador? ¿Qué le dirías? Uno, no descuidar la educación de los hijos.
no permitir que los hijos no se eduquen, empujarlos a que la educación sea ese vehículo de movilidad social que tanto se necesita, que piense en sus abuelos y piense en sus padres y piense en ella y diga, necesito que mis hijos rompan el ciclo de baja escolaridad y que vayan a ser de alta escolaridad. Eso para mí es fundamental y que lamentablemente rece para que los gobiernos vuelvan, como hemos estado aquí diciendo, la mirada al campo, porque pregúntate, ¿qué puede hacer una persona en el campo si no hay políticas de Estado? ¿Qué puede hacer si están en un nivel de subsistencia? No se puede progresar sin un pequeño excedente. La agricultura de subsistencia no permite progresar. La agricultura que ha sacado adelante o la actividad primaria agroexportadora que ha sacado adelante a los países que he mencionado es una actividad de excedentes. Y a eso hay que llevarla, obviamente, con políticas de Estado. Entonces, la clave está en que hay que entender que el mercado resuelve muchísimos problemas, la libertad económica resuelve muchísimos problemas, pero hay cosas que no se resuelven sin intervención del Estado. Y si hay un lugar donde el Estado debe intervenir es precisamente en la transformación de la actividad agrícola más pobre del país. Esas palabras tan claras, la parte más pobre del país. Ese mensaje para la mujer ecuatoriana, yo creo que es clave, la educación. La educación lo ha dicho Alberto, y para eso vamos a seguir invitando a los potenciales candidatos a presidente de la República, a los potenciales candidatos asambleístas. Yo lo digo y repetitivo a veces, con enorme satisfacción, a hombres que han hecho bien en el país, como es el caso del economista Alberto Dají. Esto nos hace pensar que volver la mirada al campo es la salida que tiene el Ecuador. 2.800.000 personas trabajando, 13.500 millones produciendo. Tenemos hombres capaces y mujeres capaces, que no incursionan en política porque les da recelo, porque mancha o nos llenamos de envidia, y hablamos en términos generales. Este programa, Foro Agropecuario, piensa a través con la Cámara de la Quinta Zona, que lo lideran ellos, el Código Orgánico Integral Agropecuario, en los próximos días de diciembre, hacer un gran foro en Guayaquil. Esperamos contar con la ayuda del economista Sue, del doctor Emanuel, del economista Alberto Dají. Gracias, Alberto, por estar aquí. Muchas gracias, Leonardo. Hemos recibido, como dice el campesino, la mano amiga. Aquí no estamos para la cátedra, sino, como dice el campesino, para la mano amiga, palabra de campesino. Gracias, Alberto. Gracias, Leonardo.